Listo. Entonces, estábamos acá, habíamos dicho que entonces el diámetro del extrusor de punto 4, bueno, después de cerrar, entonces, de guardar pues el archivo, cerramos acá y mirando acá entonces en esta parte encontramos los diferentes nombres que nosotros hemos dado a los archivos que hemos guardado, ¿cierto? Prueba, test, prueba, etc. Entonces, cargamos nuevamente los objetos, ya que se me habían descargado. Organizamos. Bueno, y entonces acá le decimos al programa slice with slicer. Esperamos a que el programa nos calcule los parámetros y ya acá entonces podemos ver varias cosas. Lo más importante es que vemos las piezas divididas por capas, ¿cierto? Entonces, si venimos acá y vemos la zona, el perímetro del cual habíamos hablado anteriormente, entonces como vemos acá, vemos que hay un perímetro, ¿cierto?, que representa las líneas que nos va a trazar el extrusor, y vemos que hay un perímetro marcado por 3 líneas. Entonces la impresora va a partir imprimiendo estas líneas y después nos empieza a imprimir la pieza. Si nos acercamos acá podemos ver como digamos el tipo de mallado y las características que va a tener la pieza a medida que va a estar imprimiendo. Esta pieza, por ejemplo, tenía o tiene unos agujeros por acá. Podemos ver acá. Como podemos ver, la pieza tenía unos agujeros acá, ¿cierto? En este caso, el programa calculó que era necesario poner unos soportes para poder que el material no se fuera a caer acá. Sin embargo, en este tipo de piezas hay que coger un poquito de experiencia porque la verdad estos soportes, como podemos ver, estos soportes están completamente pegados a la pieza, porque si vemos acá, vemos que la pieza no tiene como ninguna escala acá, mientras que acá vemos que hay estas escalas son los soportes, pero esos soportes están adheridos a la pieza. Entonces por lo tanto, después de que termine la impresión, remover esos soportes, este tipo de soporte sería prácticamente imposible, o sea, más fácil se daña la pieza que remover esos soportes. Entonces en este caso, ¿qué hacemos? En el programa, en el slicer, en la configuración, en la opción de activar los soportes, en este caso, le decimos al programa que quite los soportes. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que aquí, acá, en esta parte, hay un agujero, la distancia entre este punto y este punto es muy pequeña. Esta distancia es más o menos 5 milímetros. Por lo tanto, de acuerdo a la velocidad del extrusor, a la velocidad con la cual el filamento cae al piso, etcétera, de acuerdo a un montón de parámetros, este filo de alambre que estamos viendo acá pasaría derecho, es decir, no caería al piso, sino que se conectaría directamente entre este lado y este lado, y prácticamente estaríamos hablando que la impresora imprimiría en el aire, ¿cierto? Porque la impresora nos estaría imprimiendo en el aire. Entonces, por lo tanto, hay ciertas veces o ciertas ocasiones en que es preferible dejar que la impresora imprima en el aire, aunque se arriesgue un poquito la calidad del producto, que permitir poner los soportes, porque si ponemos los soportes, esos soportes no se remueven y no se arriesga la calidad, sino que se daña el producto. Bueno, otra cosa que yo quería que viéramos es entonces lo que habíamos hablado ahorita, cambiar solamente
cambiar solamente el diámetro del extrusor. Vamos a dejar todos los parámetros iguales, venimos acá, extrusor, y ponemos un diámetro de 0.2 milímetros, ¿cierto? Guardamos sobre la misma prueba. Esto, venimos acá, le hacemos preview. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos acá, si nos fijamos en esta zona, vemos que hay tres cordones, ¿cierto? Tres cordones porque el programa nos muestra que, o sea, está calculando con un diámetro de extrusor de 0.4 milímetros. Ahora miremos qué pasaría si el diámetro fuera de 0.2 milímetros. Bueno, en este caso nos tiró un error. ¿Qué error? Nos dice, la primera capa no puede ser mayor que el diámetro del extrusor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos que venir a modificar, nos dice, si el diámetro del extrusor es de 0.2 milímetros, el espesor de capa no puede ser mayor de ese valor. Entonces, en este caso, tenemos que poner también 0.2 milímetros, ¿cierto? Entonces, ahora sí, vamos acá, hacemos nuevamente el cálculo, y vamos a ver que la pieza cambia completamente solamente con variar el diámetro del extrusor. Entonces, miremos que en este caso se demora con un diámetro de 0.4 milímetros, se demora 1 hora y 18, ahora se demora 2 horas y 14 minutos, pero vemos que la calidad de la pieza cambia completamente. En este caso observamos que pasamos de una pieza que prácticamente tenía tres líneas acá, una pieza que no tenía, digamos, ninguna resistencia porque se podría quebrar muy fácil, a una pieza que es completamente funcional, una pieza muy bonita, de muy buena calidad, solamente con variar el diámetro del extrusor. Por ejemplo, digamos que si tenemos un diámetro de extrusor de 0.5 milímetros, vamos a ver que el tiempo se va a reducir más o menos en un 30% respecto al tiempo del caso cuando era de 0.4. Vamos acá, vamos a slicer. Venimos acá, esta es la que está calculada con 0.2 milímetros. Vemos que ahora se demora 1 hora y 20 minutos. Pero mire que ya, como el diámetro del extrusor aumentó, ya no son 3 cordones de soldadura, 3 cordones de filamento, sino que son 2. En este caso, esta pieza sería una pieza inservible. ¿Por qué razón? Porque esta pieza no tendría ninguna resistencia mecánica. Prácticamente, solamente con levantar la pieza de la cama de impresión, la pieza se quebraría. Mientras que si hablamos de un diámetro de extrusor de 0.2 milímetros, si hablamos de un diámetro de extrusor de 0.2 milímetros, vamos a ver que obviamente el tiempo se duplica, ¿cierto? El tiempo se duplica, pero nuevamente la calidad cambia mucho. Vemos que aquí hay una letra, que es casi que prácticamente ilegible. Vemos que acá es una letra que prácticamente es ilegible, mientras que en este caso vemos que es una letra completamente legible. Es una impresión de mucho mayor calidad, se pueden ver casi que todos los detalles de la pieza. Miremos la pieza original, vemos la pieza original y miramos la pieza impresa y vemos que prácticamente son los mismos detalles. Bueno, ya teniendo eso, también podemos mirar, por ejemplo, el comportamiento de las capas internas. Podemos ver el comportamiento de las capas internas de la pieza.